Buenas tardes, damos la bienvenida al tercer encuentro de nuestro proyecto de información ciudadana. La vida transcurre con todos los sentidos. Aquí estamos esta tarde con Lía Marina Lucero Guillet, quien es profesora en educación para ciegos, estudió en el Instituto de Educación Superior Doctor Domingo Cabret en la ciudad de Córdoba. Comenzó a trabajar en la ciudad de Villa Mercedes en el año 95 en la Escuela de Vida para Personas Ciegas y Disminuidas Visuales de la Fundación Puntana Eva Perón. Brindó servicios en esta institución durante 20 años, trabajó en diferentes áreas: estimulación temprana, estimulación visual, integración escolar, actividades complementarias y rehabilitación de adultos. Luego continuó trabajando en forma independiente y lo siguió haciendo hasta el día de hoy. Actualmente también trabaja en la escuela número 148, provincia de Chubut, con alumnos que presentan dificultades en su aprendizaje. También trabajó en el Centro Integrador para Personas Ciegas y Disminuidas Visuales de Amuyén, desempeñándose en las mismas áreas que en la Fundación Puntana Eva Perón. Buenas tardes, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marina? Hola, buenas tardes, muy bien, compartiendo este rato con ustedes. Un placer y desde ya muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos un poco, ¿cómo es tu trabajo actualmente en la escuela 148, ¿verdad? Sí, yo estoy trabajando ahí, yo tengo un cargo de maestra de grado especial, así se llama el cargo, y mi tarea es trabajar con los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje, realizando las adecuaciones curriculares que resultan necesarias y la elaboración del material. Trabajo con ellos, los alumnos están en sus aulas, en sus grados con sus maestras, según los casos, por ahí en algunos momentos van a trabajar a mi sala, trabajo en forma personalizada con ellos y después continúan sus actividades en el aula junto con todos sus compañeros y con la guía de la maestra de grado. Esa Muy sería bien. la tarea mía ahí dentro de la escuela. Bien, ¿y cuántos alumnos tenés actualmente? Y en este momento, con adaptaciones curriculares en la escuela, y en este Sí, sí. momento estamos trabajando, sí, son circunstancias muy especiales, hemos recibido algunos niños, hemos derivado a CETAP, y en este momento estoy trabajando yo estoy atendiendo en este momento con adaptaciones curriculares 10 niños. Eso no quiere decir que no haya más, sino que hay niños que están, que digamos, su proceso, su trayecto escolar está guiado por asistentes, por psicopedagogos o de distintos centros de integración, que son los que van conduciendo y van guiando todo el proceso de estos chicos. Sí. Claro, van con un acompañamiento aparte, digamos, Claro, profesional desde el tienen otro. acompañantes terapéuticas que son los que los van guiando, entonces como que, bueno, estaría como a cargo de ellas el proceso de integración, digamos. Son bastante igual los chicos porque son 10, es bastante, no es mínimo el número. Son muchos y cada vez hay más problemáticas, hay muchas situaciones que resolver eh, Mm. en las escuelas. Así que, bueno, es un trabajo arduo. Nosotros como institución hemos crecido muchísimo, hemos ido aprendiendo. Eh, Digo, en general, todas las maestras hay una excelente disposición y hacemos un lindísimo trabajo en equipo, realmente. Así que, Bien. bueno, yo estoy contenta de En estar en esa escuela. qué bueno que te sientas cómoda. Y más o menos, ¿entre qué edad tienen los alumnos? ¿Tenés algún alumno específico con discapacidad visual? No, alumnos con discapacidad visual en este momento no tenemos. Y yo estoy en segundo ciclo, o sea que es cuarto, quinto y sexto grado. Bien, Eso, bien. o sea que las edades oscilan entre 8 años, que los que no han cumplido todavía los 9, y los 11, 12 años de edad. Sí, esas Ajá, son las edades de ok. los alumnos. ¿Y cómo es el compromiso del docente con el niño? O sea, con el niño con respecto,
si bien vos haces la adaptación de la currícula, ¿cómo es la disposición del otro docente, de parte del otro docente? Sí, es lo que yo te comentaba hace un ratito. Digo que eh, hemos, yo comencé a trabajar ahí, no sé, en el año 2008. Y digo que hemos ido creciendo como institución. Hay excelente disposición por parte de los maestros y bueno, hemos formado un lindo equipo de trabajo, digamos. Se necesita, realmente yo digo que todos los procesos de integración, siempre doy este ejemplo, que es como si fuese la cadena de una bicicleta. Y cada uno de los actores de este proceso, entendidos como la escuela común, la escuela especial, los padres y el alumno, eh, si cada uno cumple con la función que le compete, es como que el proceso se puede llevar a cabo exitosamente. Por eso es importante que cada uno cumpla con la función que le toca, digamos. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces no es fácil coordinar todo esto, pero bueno, es un trabajo arduo, pero es una hermosa tarea, o sea, algo que a mí realmente me apasiona. Bien, Sí. es tu vocación. Sí, es algo que yo siempre agradezco haber estudiado lo que estudié porque realmente disfruto lo que hago desde que empiezo, desde el que entro a trabajar hasta que salgo, es algo que disfruto. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a cualquiera cuando Sí, por elegimos supuesto, una profesión. Sí. por supuesto. Perdón, me decías que niño con discapacidad visual había o no dentro de la No, escuela ahora donde estás. No no, en tenés. este momento no. No, no Bien. tenemos. ¿Y la escuela tiene algún soporte, digamos, para las personas con discapacidad visual, algún tipo de indicación en braille, alguna cuestión así? No, nosotros tuvimos una alumna eh, que aparte de asistir a esa escuela, era una alumna mía que yo comencé a atender cuando tenía 2 años y medio y ella empezó a asistir a la escuela Pedernera, pero como la familia es de un barrio cercano a la escuela, después comenzó a asistir a la escuela 148. Bueno, y en el momento se fueron implementando todas las estrategias y se fueron generando todos los recursos necesarios para que ella pudiera este, realizar su trayectoria ahí en la escuela. Este, yo en ese momento trabajaba con una acompañante terapéutica porque se me superponían los horarios, digamos, para hacer las integraciones. A mí siempre me gustó hacer a mí las integraciones, las asistencias las hago yo en la medida siempre que puedo y me coinciden los horarios, la asistencia la hago yo y bueno, y se fueron implementando todas las estrategias y generando todos los recursos necesarios para que ella pudiera transitar toda esa etapa de lo que fue el segundo ciclo en esa escuela. Sí. Claro, bien, se hizo toda una adaptación para poder facilitar el transcurso, digamos, de esa alumna, pero ya hoy actualmente no hay nada de esto, ¿verdad? De lo que es braille. No, porque fuimos trabajando a medida que se fue necesitando, se fueron adaptando tanto los textos como los materiales específicos que ella necesitaba, tales como mapas, por ejemplo. Todo ese material lo fui preparando yo para que ella contara con ese material. Eh, en esa época tenían ajedrez, así que ella contó, no, la Fundación Puntana, Eva Perón, nos prestó un tablero de ajedrez que es adaptado, así que ella contaba con su tablero, así que podía participar junto con sus compañeros. Y al igual, bueno, contábamos con otros materiales también como ábacos para matemática, como mapas realizados en relieve, en termofoam. Así que bueno, es como que se fueron generando a partir de eso. Lo que pasa es que por ahí las necesidades son como bastante puntuales Ujú. y los materiales por ahí son pocos accesibles, entonces no hay una gran cantidad de material. Entonces muchas veces todo este material para ciegos es como que
lo va preparando, o sea, lo vamos preparando a medida que se va necesitando puntualmente, ¿no? De acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Claro, es un trabajo arduo, tuyo en conjunto con la familia, en conjunto con el docente, con el otro docente. Es un trabajito bastante Es un complicado. trabajo muy minucioso y que necesita de muy buena disposición, sobre todo, que es lo que yo digo que en estos procesos, digamos, lo más importante es tener buena disposición, porque cuando hay disposición se pueden ir aprendiendo y siempre las cosas que se van haciendo, yo digo, nunca se hacen las cosas mal, digamos, hay cosas que podemos modificar, eso en cuanto a los maestros o profesores de las escuelas comunes. Es como que se necesita una buena disposición por parte de ellos. Lo demás va surgiendo solo y a medida que está esta buena disposición, incluso en los mismos maestros, en los mismos docentes o directivos, surgen iniciativas y surgen propuestas que por ahí son muy válidas y muy beneficiosas para los chicos. Lo importante es lograr esto, ¿no? Tener la disposición y poder trabajar en forma coordinada. Por supuesto, por Sí, supuesto. y Y con vos como, compromiso. sí, sobre todo, ¿no? Con el compromiso. Sí. Y vos como ciudadana de acá, de Villa Mercedes, desde tu punto de vista, ¿qué pensás? ¿La ciudad está preparada para personas con discapacidad visual? ¿Tiene señalización? ¿La persona se puede desplazar tranquilamente o falta bastante acá? Mira, yo creo que se, han hecho muchas cosas en cuanto a accesibilidad para las personas disminuidas visuales o ciegas, pero hay mucho por hacer todavía. Hay mucho desconocimiento, hay muy poca formación. Yo tengo entendido que son pocas las facultades que tienen, que tienen en las carreras, por ejemplo, de ingeniería o arquitectura, cátedras de accesibilidad. Y que eso sería una cosa muy, muy importante, ¿no? A considerar. Por un lado, un poco de desconocimiento, pero hay bastante desconocimiento, creo que hay voluntad y se han logrado muchas cosas, digamos, desde que yo empecé a trabajar en el año 95 acá, es como que noto que hay avances y que hay muy buenas intenciones, digamos. Eh, a mí lo que me parece muy importante es, en estos casos, es también apelar a lo que es la conciencia social y colectiva, ¿no? En cuanto me refiero yo al cumplimiento de las disposiciones locales o de ordenanzas que existen y que no se cumplen. Con esto me refiero, por ejemplo, que cuando nosotros transitamos por las calles de nuestra ciudad y también pasa en otras ciudades, nos encontramos que sobre las veredas estacionan motos o bicicletas, o nos encontramos con, no sé, carteles de peluquerías, bueno, o algunas otro tipo de estas cosas que entorpecen, digamos, la circulación en las calles y que atentan contra la integridad, en este caso, de las personas discapacitadas visuales. Entonces, bueno, por ahí es muy importante esto de tomar conciencia de que cada uno podemos hacer desde nuestro lugar, eh, podemos aportar teniendo presente que hay personas que con determinadas acciones nuestras se pueden ver perjudicadas. Entonces, por eso digo que desarrollar esta conciencia, digamos, social y colectiva es muy importante, ¿no? Que la gente no se olvide de que es muy importante tener en cuenta esas cosas. Yo trabajando así en orientación y movilidad, nos ha pasado, por ejemplo, casas que tienen postigos, ahora no se ve tanto, pero sigue existiendo, y el Sí. postigo, por ejemplo, es un riesgo muy grande para las personas ciegas y niños visuales porque es algo que no pueden detectar con el bastón, al igual que las estructuras que por ahí instalan en los comercios, estructuras metálicas para colocar los toldos, ¿no? También por ahí están puestos a una altura que es al nivel de la cabeza. Entonces es imposible que una persona ciega pueda prever o anticiparse e evitar un accidente. Entonces son cosas que
incluso muchas veces por sentido común, porque no solamente le puede esto afectar a una persona con una discapacidad visual, sino a cualquier persona que transite por la calle y vaya distraída que pueda ocasionar un accidente. Entonces digo, también mucho es, para mi forma de ver, un poco de aplicar el sentido común, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de estar un poco más atentos a las necesidades que pueden tener otras personas y de, bueno, estar atentos y cuidar estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, el compromiso como ciudadana, como persona, Ujú. de pensar también en el otro, ¿no? Eso es tan importante y bueno, que por ahí escasea varias veces. Y con respecto a las personas, bueno, me contabas que habías tenido una alumnita de 2 años y medio que había sido ciega, ¿verdad? ¿Has tenido hace poco algún alumno así? Bueno, me contabas también que atendías en tu consultorio. Eh, ¿Tenés actualmente algún niño, alguna niña con discapacidad visual? Sí, en este momento estoy atendiendo, sí, estoy haciendo integración con personas ciegas y personas con baja visión, también en el área de integración, en el área de rehabilitación. Sí, sigo Bien, trabajando de forma claro, eso, independiente. Sí. ellos van, digamos, a otras escuelas, no a la escuela que vos estás trabajando y vos los No, ayudás estoy con... haciendo, sí, en este momento en escuela secundaria. Ah, mira qué interesante. Sí. ¿Y cómo es el trabajo con los adolescentes, no? Porque me imagino que es totalmente diferente que a la primaria. Sí, el trabajo, en el caso de, sí, por ahí tiene la complejidad que tiene el tema de la edad de cualquier adolescente, pero en este caso, digamos, como que no hay grandes dificultades en cuanto a eso. Lo que sí es un poco más complicado, lo que es trabajar en el apoyo escolar en secundaria, es porque, bueno, los alumnos tienen muchas materias, entonces uno tiene que trabajar en forma coordinada con 10 profesores con los cuales tenemos que ir coordinando para poder ir adecuando las actividades a las necesidades que presenten cada uno de los chicos. En el caso de la escuela primaria, tienen 2 maestras de grado a lo sumo, entonces es mucho más fácil trabajar y coordinar con ellas. En el caso de la secundaria se hace un poco más complicado. Eh, pero bueno, es una tarea que se necesita esto, como yo te decía, de buena disposición y sobre todo de coordinación, ¿no? Por Exacto. eso es muy importante por ahí, yo siempre, por suerte yo en las escuelas que estoy trabajando hay excelente disposición, tanto de los profesores como de los directivos, a colaborar en el proceso y a estar atentos a las necesidades de los chicos. Realmente hay muy buena disposición. Creo que todo esto es esto es algo bueno porque yo empecé a trabajar en el año 95 y realmente en integración acá en Mercedes y fue ardua la tarea durante años, fue ardua la tarea, era algo bastante nuevo y fue arduo para mí, yo era bastante jovencita y era como que, bueno, había que estar trabajando con muchas barreras, ¿no? Pero bueno, hoy la situación realmente es otra y se puede trabajar muchísimo mejor. Y bueno, y ahora en la época que estamos de pandemia se complica aún más para coordinar y para poder contactarnos con los profesores, pero asimismo te digo que hay muy buena disposición y nos comunicamos a través de Meet, hemos hecho reuniones con los directivos y los profesores eh, específicamente para yo poder comunicarme con los profesores y con los directivos. Entonces, bueno, creo que siempre se van, de a poco se siguen generando las estrategias y las formas para poder llevar a cabo estos procesos. Bien, eso es importante, la Sí, predisposición también que hay del otro lado. Y me sí. imagino el caminito que has hecho como decís, ¿no? El caminito de hormiga, porque ha sido un trabajo arduo desde de años y la experiencia que tenés a la hora de trabajar, porque
venir a Mercedes en un principio, como una ciudad pequeña y con muchas barreras, encontrarse, debe haber sido un trabajo bastante complicado en un principio. Sí, fue complicado, nos encontramos digo, nos encontramos con respecto, hablando con los papás, por ahí mucha resistencia en algunos casos, pero es como que, bueno, con el paso del tiempo realmente hemos visto que todo esto ha ido evolucionando por suerte y las condiciones actuales son totalmente diferentes Sí, a lo que nos tocó vivir en aquel momento. sí, gracias a Siempre la información trabajamos, ¿cómo? a la información que hoy en día, digamos, está más accesible para todos, para poder Para todos. trabajar. Sí, sí, sí. Y bueno, se empezó como a concientizar más sobre las necesidades, incluso también es como que empezaron a descubrir las capacidades, ¿no? Que tenían estos chicos y las posibilidades, que muchas veces por desconocimiento había mucho temor, sobre todo, ¿no? Mucho temor a cómo trabajar, ¿no? A cómo llevar adelante el proceso. Por eso te digo que ha sido todo un trabajito, sí, ha sido minucioso, pero realmente ha dado su fruto, no solamente mío, de todas las personas que trabajan en este ámbito, ¿no? Todas debemos haber pasado por lo mismo y bueno, es un trabajo conjunto, ¿no? Que de a poco yo creo que la sociedad se va concientizando. Este, Bien, y con respecto a esta concientización, ¿no? Uno, por ejemplo, bueno, yo hace poco con este tema del proyecto así me enteré, digamos, de cómo, o sea, conocí el hecho de que así como todas las personas tenemos nuestros derechos, hay derechos específicos para las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad visual, sobre todo. Entonces, tienen distintos derechos, tienen derechos específicos ellos. ¿Cuáles sí. serían sus derechos? Bueno, algunos de los derechos específicos que ellos tienen es poder acceder a toda la información pública de las páginas de Internet del Estado y de las empresas que estén relacionadas con el Estado, que, que deben estar en formatos accesibles para ellos. Eso es uno de los derechos específicos. Otro de los derechos específicos es contar con eh, descripciones eh, auditivas, digamos, de los programas culturales, educativos, que sean de interés general, de, de los programas que sean emitidos tanto por el Estado como por las empresas locales de suscripción. Entonces, que ellos puedan contar con una audiodescripción de estos programas, digamos, cuando ellos puedan acceder ahí. Otra de derecho que es interesante es que pueden acceder a obras literarias y científicas en formatos también preparados, en formatos accesibles para ellos, sin tener que pagar el derecho de autor eh, por la producción de este material, digamos. Esas serían como puntualmente algunas de las leyes, de los derechos que tienen las personas discapacitadas visuales y, sí, las personas ciegas o discapacitadas Bien, visuales. Sí, bien, uno de los tantos, ¿verdad? Porque tienen, sí. bueno, bastantes. Sí. La otra vez hablábamos con Martín y me comentaba algo tan simple que por ahí es en otros lados, el hecho de tener un perro guía, que bueno, acá Ujú. en Villa Mercedes esa posibilidad no existe. Y nos comentaba también la anécdota de un amigo que había venido y que después no le dejaban irse porque estaba con su perro. Entonces, de estas cuestiones, viste que por ahí Mercedes, al ser chico, creo que es donde más hay que concientizar, ¿no? Bueno, para hacer también valer estos derechos. Ujú. Sí, sí, sí. Bien, y de qué manera nosotros como sociedad podemos concientizar sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para no excluir a las personas con discapacidad visual? O sea, ¿cómo nos podemos acercar? Martín nos comentaba en la primera charla que tuvimos esto de, yo le decía particularmente de que a veces uno
inconscientemente se expresa de una manera en donde quizás lo daña a esa persona, y él nos daba toda su experiencia. Vos como docente y como ciudadana, y bueno, y al no tener una discapacidad visual, pero sí contacto con ellos, ¿cómo podemos hacer nosotros eh, poder, ex- em, para poder sociabilizar sin excluirlos y sin dañarlos? Mira, hablando de lo mismo que hablábamos hace un rato en cuanto a si en la ciudad reunía las condiciones, yo decía que bueno, por ahí había bastante desconocimiento en cuanto a esto también. Entonces digo, bueno, por un lado, una forma de concientizar es hacer campañas, ¿no? Campañas donde se pueda eh, informar, ¿no? A las personas en cuanto a la forma eh, de relacionarnos con las personas discapacitadas, en cuanto a sus necesidades, eh, o sea, la forma adecuada, digamos, de relacionarnos con ellos y demás. Pero algo que me parece interesante es que, en cuanto a esto que vos me estás preguntando, que cuando nosotros nos encontramos en alguna circunstancia con una persona con una discapacidad visual, lo primero que tenemos que tener presente es que ante todo es una persona como cualquier otra persona. Y por lo tanto, como cualquier otra persona, tienen la capacidad para ellos mismos expresar sus necesidades, eh, y la forma en que nosotros podemos ayudarlos, porque muchas veces es como que la gente, por este desconocimiento que te digo, por ahí no es mala voluntad ni mala disposición, sino que por desconocimiento intentamos ayudar de alguna forma que no es la más adecuada, o hacemos algunas cosas que a lo mejor incomodan a las personas. Y en muchos casos, porque eso lo he vivido trabajando en la calle, en orientación y movilidad con mis alumnos, mucha gente por desconocimiento, por temor de no saber cómo comportarse, directamente no ayudaban. Entonces, es como que si por ahí veían a un alumno mío en donde yo estaba trabajando en orientación y movilidad y yo estaba alejada, o sea que la gente no se daba cuenta que estaba con mi compañía justamente trabajando esto, pasaba por el lado y no le ofrecía si necesitaba que lo ayudara a cruzar, o sea, pasaba como si no lo viera. Y yo era muy consciente de eso, era por ese temor o ese desconocimiento, a ver cómo lo hago. Y en eso, entre que pasás por el lado y estás pensando, le digo, no le digo cómo lo haga, ya pasaban de largo. Entonces, bueno, en ese trabajo era también parte de mi trabajo concientizar a los chicos, a los jóvenes con los que estaba trabajando y a los adultos que me tocó trabajar, de que ellos mismos tenían que solicitar ayuda por esta misma situación, porque no era que la gente, si ellos le pedían, la gente se iba a negar, sino que cuando sintieran que pasaban por su lado, por ahí ellos mismos los llamaran y les pidieran lo que ellos estaban necesitando. Entonces, como te decía al principio, a mí lo que me parece importante cuando nos encontramos con una persona que tiene una discapacidad visual, no olvidarnos esto, que ellos pueden expresar lo que están necesitando y que son ellos los que nos van a decir cuál es la forma adecuada de ayudarlos si es que nosotros no sabemos. Entonces, bueno, de esta manera me parece que a su vez vamos aprendiendo y vamos aprendiendo de ellos mismos, que es también una de las mejores formas, ¿no? Y de esa manera por ahí no hacemos cosas que no quieren, porque por ahí sucede que vienen y están parados en una esquina y lo agarran del brazo y lo cruzan a la persona, y a lo mejor esa persona no estaba queriendo cruzar, estaba esperando a alguien, o no quería, no se había ubicado bien y no quería cruzar para el lugar que lo cruzaron, sino para otro lado. Entonces, por eso digo, es tan importante por ahí preguntar, hablar, porque ellos pueden expresar, ¿sí? y manifestar lo que están necesitando y la forma adecuada de que uno los pueda ayudar. Importantísimo, importantísimo lo que nos decís, ¿no? Porque es tan cierto esto, yo lo puedo contar desde mi experiencia como,
cualquier ciudadano, que sí, que a veces pasa eso, tal cual, que uno pasa y va pensando, ¿qué hago? ¿Ayudo o no ayudo? Y a lo mejor entre eso que vos pensás, ya está, ya pasaste. Y quedó, Sí. y no lo ayudaste, y a lo mejor te quedás mal porque no preguntaste, no dijiste, pero bueno, lo importante que es preguntar qué necesita, preguntar si necesita ayuda, sin ese miedo a, bueno, al rechazo o bueno, o a equivocarse, pero me parece que es muy interesante esto, ¿no? De pararse y preguntar ante la duda. Ujú. Sí, y otra cosa importante es no tener temor al lenguaje. Muchas veces las personas tienen miedo de usar determinadas palabras como ver, como mirar o como les digo. Yo creo que en ese sentido no, tampoco hay que tener temor, incluso nosotros usamos esa terminología eh, y es totalmente válida, ¿sí? Bien, Eh, y muchas personas tienen, en ese sentido es como que no hay que tener el temor del lenguaje que se va a usar porque no es una cosa que a ellos los afecte, e claro. incluso que ellos también y nosotros lo usamos, ¿no? Eh, yo siempre cuento que una de mis alumnas, cada vez que como nosotros cuando queremos que ellos, o sea, la educación de ciegos, ellos, una de las formas de conocer el mundo fundamentales es a través del tacto. Por lo tanto, uno tiene la costumbre de llevarles las manos hacia lo que uno pretende que ellos conozcan o reconozcan. Entonces ella cuando veía algo siempre me decía, señor, qué bonito, mirá, y me agarraba las manos y me lo ponía sobre lo que quería que yo eh, viera, ¿no? Eh, o sea que, bueno, en cuanto al lenguaje, o sea, perder un poco los temores, ¿no? Porque siempre que uno se acerque de buena manera hacia ellos y preguntándoles, dándoles el espacio a ellos para que ellos puedan manifestarse, digamos, es como que eso me parece a mí que es lo más importante. Por Y de supuesto. ellos vamos aprendiendo. Sí. Sí, todo el tiempo. Y con respecto, bueno, me contabas que has hecho recorrido con tus alumnos a lo largo del tiempo, con los diferentes alumnas que has tenido dentro de la ciudad. ¿Has prestado, bueno, sí, por supuesto que has prestado atención, qué lugares están señalizados y qué no para personas con discapacidad visual? Si hay soporte, bueno, faltar seguramente, pero bueno, quiero saber tu opinión. Sí, hay pocos lugares donde haya sé, pero yo realmente tampoco, porque yo hace bastante que no voy, que incluso me contaba Martín que en el Instituto de Formación Docente ellos habían puesto carteles para señalizar las distintas dependencias de ahí de la institución, pero en realidad no hay mucha señalización en braille. No, no hay mucha señalización en braille. Sí, en la ciudad. Falta. Ujú. Sí, falta mucho. La verdad Falta que sí. bastante. Sí. ¿Y, y es difícil aprender braille? Mira, no sé la pregunta, hacer braille lo pueden aprender las personas ciegas o pueden aprender personas videntes. Si yo te digo por mi experiencia, cuando yo estudié en el profesorado, lo que te puedo decir para las personas videntes, el sistema braille lleva tiempo, ¿no? Es un proceso lento el aprendizaje del sistema braille, que necesita de mucha atención, de memoria y sobre todo mucha ejercitación. Yo no podría decir que sea difícil, sí se necesita de esto, o sea, de las cosas que yo recién te acabo de decir. Las personas que vemos, aprendemos el braille, escribimos el braille, que se puede escribir con, eh, con la tabla y el punzón, o podemos escribir con las máquinas. Eh, y la lectura la realizamos en forma visual, no leemos con el tacto. De todas maneras, tanto para la escritura como para la lectura, lleva su tiempo y necesita muchísima ejercitación, muchísima ejercitación. En cuanto a las personas ciegas, yo considero que las personas en general, de mi experiencia, las personas ciegas de nacimiento, eh, no presentan y que han sido estimuladas y que se ha trabajado desde chicos con ellos. Yo, en mi experiencia, han aprendido el braille sin dificultades, al mismo tiempo que iban aprendiendo sus demás compañeros en la escuela. Eh,
yo no tuve dificultades en eso. Sí, por ahí, en las personas que por ahí tienen una ceguera adquirida. En eso también yo vi variantes, porque es como que veo que depende de cada uno, de las habilidades de cada uno adquiridas, ¿no? Hasta ese momento. Hay personas que sí les costado mucho y otras personas que aprendían rápidamente, ¿no? O sea que yo creo que también depende de las habilidades individuales también, un Por poco. supuesto. Ujú. Eh, sí. ¿Y desde qué edad se comienza a trabajar con el sistema de Braille con los niños con discapacidad visual? ¿Hay alguna edad? ¿Se empieza tempranamente? Bueno, uno sigue más o menos o sea, los lineamientos que en el jardín de infantes. Uno va trabajando todo ese apretamiento que se hace durante en lo que es nivel inicial y se van trabajando ahí todas las nociones y todo lo que es necesario para la preparación, para la adquisición del sistema Braille, se va implementando desde ya de nivel inicial. Y toda la formación que tiene el niño, como para los demás niños, para todo, para el aprendizaje, todo lo que ellos van aprendiendo desde el momento que nacen, desde que tiene que ver con su desarrollo motor, eh, con el desarrollo de esquema corporal y demás, todas las nociones que se van aprendiendo, o sea, todo eso va determinando y va preparando el terreno para la adquisición también, como de los demás chicos, de la lectoescritura, digamos. Bien, y para empezar con niños pequeños, cuando comenzás, digamos, con la alfabetización con niños pequeños, ¿utilizan libros de cuentos? Eh, por supuesto, utilizan también libros con textura, ¿verdad? Pero específicamente, ¿ese libro está escrito en braille? ¿Se lo van leyendo? ¿O solamente trabajan en un principio con lo que es el tacto, con los libros? Sí, no estaría entendiéndote la pregunta. Que si bien los chicos Sí, no siguen un lineamiento, como decías, sí, van a la par de los compañeros en la escuela, con respecto a sí, los libros, se puede sí, trabajar obviamente con ellos tempranamente, desde chiquitos. Ahora, esos sí. libros, Ujú. ¿qué presenta? ¿Qué características presenta? ¿Tienen su textura? ¿Están también escritos en braille o eso lo hacen en un futuro? No, se le puede presentar igual que a los otros, o sea, de hecho se hace en nivel inicial, se hacen adaptaciones de libros, se los prepara en braille y con representaciones tridimensionales. Para nivel inicial trabajamos con representaciones sobre todo tridimensionales, con objetos concretos, digamos, eh, con muñecos en peluche, con muñequitas, son los personajes, con distintos tipos de materiales que ellos puedan, eh, incluso eh, yo he hecho libros adaptados en donde, bueno, este material estaba estaban unidos, digamos, al libro con gomines, entonces los chicos podían sacarlo y volver a ponerlo y que quedaban sostenidos, entonces que ellos pudieran manipular ese material y tener a su disposición libros de cuento, eh, en donde las maestras, a su vez esos libros están transcriptos, eran transcriptos abajo en tinta, cuestión de que la maestra pudiera leer esos libros al resto de sus compañeros y que todos los disfrutaran. Entonces, bueno, yo siempre digo que es muy enriquecedor porque para los chicos videntes este tipo de experiencias son muy enriquecedoras eh, porque al contar con todo este material concreto son cuestiones que son diferentes y que realmente aportan muchísimo para el resto de los chicos. Y está, o sea, para ellos también porque, bueno, uno puede preparar ese material y ellos pueden compartir sus libros con sus compañeros, o sea, que es una experiencia hermosa, digamos. Mira, justamente estaba por preguntarte esta Sí. cuestión, ¿no? De que si era necesario comprar material o si se podía preparar. Pero bueno, todo el tiempo me has estado comentando esto de que sí, de que todo el tiempo has estado preparando material, me imagino. Me imagino lo que deben haber sido esos cuentos. Sí, yo siempre me he manejado
hemos hecho cuentos, los he preparado yo, los cuentos con los materiales, con ayuda de los papás muchas veces que colaboraron en la búsqueda del material, porque por ahí no es tan fácil. Eh, yo siempre he andado, siempre atenta a ver si encontraba, si andaba en las librerías o en las jugueterías, si encontraba algún material que me parecía apropiado, como comprarlo y tenerlo para el momento de hacer un material. Eh, y si no, hacerlo uno. Yo me acuerdo uno de los primeros cuentos que hice que hablaba sobre un ratón, es un ratón que lo hice yo de peluche porque no encontraba un ratoncito del tamaño de lo que necesitaba y lo hice yo al ratón, que era el personaje del cuento, uno de los materiales que iba con el cuento. En realidad hay materiales que se pueden comprar, no es fácil acceder, por lo general son caros y no es fácil, no es que uno puede ir a una librería y vas a encontrar en la librería que tenés en tu ciudad un libro escrito en braille. Entonces, como es difícil de acceder y por ahí son costosos, digamos, es como que se trabaja mucho con la elaboración. Nosotros elaboramos este material. Y bueno, y hay mucha gente que se ofrece también para ayudar en eso, y eso, bueno, es re importante. Pero como todos, como te digo, siempre es necesario la coordinación, ¿no? Como coordinar. Y un poco con el asesoramiento de quienes saben cómo adaptar esos libros, como que se pueden llegar a hacer cosas muy lindas. Claro, porque, o sea, este tipo de material lo podríamos hacer todos, digamos, obviamente capacitándonos, no es algo que es totalmente difícil, que está fuera del alcance para todos, sino que se puede realizar en la casa tranquilamente. Se puede realizar, por supuesto que hay que saber, hay que conocer y comprender cuál es la forma de hacerlo y qué es lo que necesitan, qué tipo de material es el más adecuado, ¿no? Haciendo hincapié que son cosas que ellos van lo van a tocar en forma permanente, uno tiene que elegir materiales que sean duraderos, bueno, por supuesto que no sean tóxicos como para cualquier persona, pero, y bueno, y después un montón de requisitos que deben reunir para que realmente sean apropiados para ellos, ¿no? Bueno, teniendo toda esta información en buena voluntad y disposición, es como que entre, entre la gente que tiene esa intención se pueden llegar a hacer cosas muy lindas, ¿no? Bien, bien. Bueno, nosotros estamos Pero ahora con ganas de arrancar con algo de eso en la Biblia, de empezar con los voluntarios que estamos ahí en la Biblia, de comenzar a hacer este tipo de material. Así que seguramente vamos a estar pidiéndote tips a vos, a Fer, para hacerlo, pues me bueno, pareció re interesante, porque aparte también se pueden hacer audiolibros, ¿verdad? también se pueden hacer audiolibros, sí, también, bueno, en la biblioteca de ciegos se puede contar con eso y también se pueden hacer audiolibros. Yo, de hecho, por ejemplo, simplemente el año pasado y este año, por ejemplo, en la secundaria, cuando los chicos tienen que leer algún cuento, algunos textos, sobre todo en lengua, trabajé bastante con eso, con los cuentos y demás, grabándole audios para para que mi alumna los pudiera escuchar y pudiera ir realizando las actividades. Esto, bueno, es un audio algo casero, digamos, donde yo se lo podía enviar. Pero bueno, Bien. hoy en día con la tecnología cada vez hay más recursos que nos facilitan esta tarea. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Bueno, con respecto a esto de la tecnología, ¿no? ¿Vos tenés algún tipo de app donde vos podés acudir para sacarte alguna duda con respecto a lo que es el braille o nos recomendás algún tipo de app, de aplicación? No, no sé, no accedo a eso, digamos, no utilizo eso que vos me estás preguntando, realmente no. Bien, Sí, no utilizás. Mira, no. nosotros, se me viene a la memoria, ¿no? Cuando, bueno, que más o menos te había comentado, en el 2007, 2008, junto a Silvia Márquez, de la Biblioteca Popular ahí de la escuela, hicimos con el grupo de alumnas audiolibros. Ujú, Grabamos cuentos y cada uno tuvo su personaje y cada uno actuó con distintas voces y fuimos grabando esos ujú, cuentos y los grabamos a Muyen. ujú. Y la experiencia la verdad que fue muy, muy, muy linda. Y es más, ahora con este tema de la pandemia y todo, Sí. está bueno para poder utilizarlo a eso, ¿no? Porque, bueno, te ayuda un poco a desestresarte, porque la verdad que fue una experiencia re linda esa. Ajá, está bien.
Vos Sí. me habías contado que estabas en Amuyen, no sé si en ese tiempo no, fue en el No, 2007. yo en Amuyen trabajé solo 6 meses, en el año noventa y Ah, seis ah, Sí, fue antes, fue antes. Y, sí. y bueno, y con respecto a esto que me decías que vos trabajás individualmente, ¿trabajás con algún tipo de mutual eh, o es particular? ¿Cómo sería eso? Sí, trabajo a través de obras sociales. A Bien, través de bien. obras sociales estoy trabajando en este momento. ¿Sí? De Ajá. prepaga y obras sociales. Ah, buenísimo. Y las personas con discapacidad visual, bueno, tienen su accesibilidad a su mutual. En ese caso, vos atendés todas las mutuales, ¿verdad? Yo atiendo, es decir, esto es así, las personas con discapacidad tienen el derecho de acceder al sistema de prestaciones básicas de rehabilitación y habilitación. Y las obras sociales, todas las obras sociales, y las empresas de salud prepagas y el Estado tienen la obligación de cubrir estas prestaciones. O sea, no es necesario que uno sea prestador de una mutual, ¿sí? Uno no puede estar no registrado como prestador, pero si el papá o la persona con discapacidad visual tiene una determinada mutual y necesita de una determinada atención, la obra social, la empresa prepaga de salud o el Estado tiene la obligación de cubrir el 100% de las prestaciones que ellos necesitan. Lo único, bueno, hay que gestionar, por supuesto, todos los trámites que presentamos nosotros los prestadores, como los padres, contar con todos los requisitos necesarios. Hay una serie de requisitos, algo bastante eh, engorroso, porque son un montón de papeles, pero es una cosa que ellos tienen derecho a tener ese servicio, ¿no? De prestaciones. Bien, Sí. bien. Eso es interesante porque, bueno, por ahí yo, por ejemplo, y muchos no tenemos idea de eso, ¿no? De que tienen ese Ujú. acceso a esa prestación. Y con respecto a, bueno, me comentabas que tenías chicos, alumnos que van a la secundaria. ¿Cómo se preparan ellos? ¿Cómo es el después de la secundaria? Porque ellos, bueno, si bien ustedes vienen preparándolo desde la primaria, la secundaria, los adaptan y los van preparando para la salida al mundo, como quien dice. ¿Cómo hacen ellos con respecto al trabajo? ¿Tienen una inserción laboral real, afectiva y accesible? ¿O ahí ya se complicaría? Está bien. Si yo te comento que he tenido alumnos que los he tenido generalmente, los alumnos que he tenido, los he tenido durante 10 años y desde bebés, muchos, desde el año y medio que hemos empezado a trabajar, como es el caso de una de las alumnas, que ella se terminó y después estudió el profesorado de música en el Instituto de Formación Docente. Y en el caso de ella, actualmente ella está trabajando en una escuela pública como maestra de música, tiene un cargo de maestra de música y también está trabajando en una escuela privada. Y eso depende también de cada uno, y es lo que hablábamos con Martín la otra vez, que sí, hay casos hay otras personas chicas que tienen empleos públicos acá. Yo creo que es una materia que creo que se está trabajando y hay que seguir trabajando con respecto a eso, pero yo creo que, pienso que, bueno, hay que siempre hacer hincapié en la importancia de que ellos sigan estudiando, que ellos se formen y se preparen de acuerdo que se vayan preparando, ¿no? Para poder tener un bagaje de conocimiento y una formación que les permitan acceder, ¿no? Eh, y a los distintos trabajos, ¿no? Es lo que hablábamos con Martín, y depende mucho de esto, y más actualmente, que las exigencias son mayores, digamos, en cuanto a la formación de los jóvenes para acceder a distintos trabajos. Es muy importante que ellos continúen con sus estudios y se preparen y que puedan elegir algo que les gusta y que continúen estudiando, porque cada vez, bueno, hay más recursos y hay más leyes que los apoyan como para poder seguir estudiando. Bien, eso es importante, pero Sí. bueno, nos falta, ¿no? Falta la inserción de parte de las empresas y de estas cuestiones. Antonella, bueno, Martín me comentó de Antonella y Fernanda también me comentó de Antonella.
qué bueno que, bueno, vos has estado en contacto directamente, porque si de bebés las has tenido, es como una hija, ¿verdad? Sí, sí, Una hija. sí, sí, son como hijos, así lo siento, porque son muchísimos años. Sí, hay Un alumnos que orgullo los que he tenido así me de imagino. 10 o más años, trabajando Claro, con sí, ellos. sí, sí. Y vos bueno, que estás en contacto, ¿qué opina ella? ¿Te ha hablado algo con respecto a cómo se siente en el trabajo? ¿Se siente acompañada? ¿Está teniendo una buena experiencia? Sí, yo en realidad ahora hace como, bueno, más de un año, un poco más que yo no la veo y no hemos hablado, pero la última vez que estuve con ella estaba súper contenta, se desenvolvía súper bien en forma independiente, em, programaba en sus clases en la computadora y las proyectaba en el pizarrón, em, y se la sentía muy bien, como que ella estaba muy cómoda con sus compañeras y en su desenvolvimiento, o sea, los comentarios siempre fueron muy, muy positivos. Este, por eso yo hago hincapié es que es re importante en concientizar también a los papás y a los mismos jóvenes de que sigan estudiando y, y seguir buscando, o sea, en eso que por ahí se hace arduo, pero que, bueno, con el esfuerzo de ellos y con el apoyo de quienes estamos trabajando y la disposición que cada vez mayor, como yo te decía, de la gente y en general de los institutos, o en el Instituto de Formación Docente hubo una excelente disposición, eh, es como que pueden cumplir con sus proyectos y con las cosas que ellos se propongan, ¿no? Es posible, por supuesto, por Sí. supuesto. Es un compromiso tan grande también de parte de todos, ¿no? Como personas y hacer posible también darles lugar, ¿no? O sea, me refiero, por ahí hay personas, hablaba Martín la otra vez, de personas que tienen a lo mejor, si no siguen estudiando, pero si quieren buscar un trabajo en un supermercado o en una empresa o en algún lugar X, darle esa posibilidad también de que puedan acceder a ese trabajo. Sí, por supuesto. O sea, por eso te digo que en materia de eso, de las posibilidades de acceder a distintos trabajos, creo que hay mucho por hacer todavía y hay mucho por Sí, trabajar, como hay mucho por hacer. Pero sin sí, duda eh, que se ha logrado mucho hasta ahora, pero bueno, sí, hay que falta. seguir trabajando. Sí, seguir Sí, remando. seguir Bueno, remando. ¿Qué hace? la verdad que bueno, no tengo más preguntas. No sé si alguno de los que estás conectados querrá hacer alguna pregunta. eh, y vamos a esperar a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Pero desde ya, muchísimas gracias, Marina, por la participación, por la predisposición y por toda la información que nos has dado, que en fin es la idea de este proyecto, hacer conocer y que esta información circule. Y bueno, y hacer conocer, por supuesto, también el trabajo que están haciendo ustedes como docente y que es muy valioso. bueno, yo les agradezco a ustedes por darme la posibilidad de, bueno, de hablar y comentar un poco de mi experiencia y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten y me alegro muchísimo del proyecto en el que estás involucrada y bueno, desde ya que cuenten conmigo, que en toda la medida de mis posibilidades voy a colaborar en todo lo que pueda. Bien, para vos también, bueno, decirte que las puertas de la biblioteca están abiertas, que tenemos material, estamos como equipándonos de a poco con el material para las personas con discapacidad visual, tenemos cuenta, bueno, nos falta todavía para la parte de secundaria, pero hay un par de herramientas por si, bueno, en algún momento necesitas de nuestra ayuda y por supuesto también el compromiso nuestro de ahora en adelante de empezar estamos súper entusiasmados por empezar a crear material. Bueno, cuenten conmigo, que yo en eso los voy a ayudar, es un área que me encanta, así que bueno, en todo lo que pueda yo los voy a ayudar. Así que Perfecto. bueno, te deseo Caro, éxitos en este proyecto y bueno, estaremos gracias. juntas, ayudaré en lo que Ca- pueda. bueno, muchas gracias. Caro, no sé si querés hacer una pregunta. Sí, tengo acá un par de preguntas anotadas, Bien, pero primero quería agradecerte, me pareció súper interesante la charla y súper interesante la idea de que ustedes también expresen su experiencia eh, como docentes, acompañantes de todos estos chicos a lo largo de la vida prácticamente, porque casi que podríamos hablar
de compañeras de vida. Ujú. Tengo acá un par de consultas puntuales. No sé si Dalma les comentó, pero bueno, nosotros ahí dentro, incluido, digamos, con la idea de este proyecto de información ciudadana, fuimos adquiriendo algunos libros en braille, algunos cuentos, no sé, corregime Dalma, cualquier cosa, pero en verdad no hemos tenido como desde la Biblio, exceptuando estos espacios, no hemos tenido mucho más contacto con los alumnos o con las personas con discapacidad visual. La pregunta es, ¿a ellos les gusta leer directamente ellos por su cuenta en braille o prefieren más que otra persona le lea o audiolibros, como nombraba Dal? Sí, yo creo que, bueno, ellos son como cualquier otra persona. A algunos les gusta y hay otros que no les gusta. Hay algunos que son un poco más reticentes a eso y hay otros que les gusta leer. Sí, eh, Y con es las así. lecturas Es de la obligatorias, misma forma que las personas que vemos, que hay algunos que les claro, gusta y otros no. No podría generalizarlo, sí. claro. Pero por ejemplo, en el ámbito educativo que ustedes se encuentran como también como muy cercano, más cercano a la Sí, educación formal, sí. por ejemplo, las lecturas obligatorias que suelen tener así en la escuela y todo eso, por ejemplo, a mí Sí, se me ocurre, me obligaron a leer, no sé, El cuento de la selva, sí, partes del Martín Fierro, no sé, o sea, ese sí, tipo, por ejemplo, de lecturas que ya no son por gusto, sino que son más como impuestas. sí. ¿Prefieren ellos un método u otro en su experiencia como acompañante? Sí, yo te voy a decir lo mismo. He tenido alumnas que les gustaba leer, les encanta leer, gente que ya ha terminado su secundaria, que fueron alumnas mías. Tengo una alumna que hizo toda su trayectoria conmigo, desde primer grado hasta que casi terminó la secundaria, y es una persona que le encanta leer. Y tengo otra alumna que no le gusta leer mucho, ni mucho lo que tiene por obligación, ni lo que no es por obligación. Por eso digo que varía mucho. Yo te puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, Hay gente que sí que le gusta y hay otra que prefiere más que le lean, pero eso varía mucho de acuerdo a cada persona. Y respecto a su trabajo en la escuela, me dijo en la escuela de Chubut, ¿no? El que está Sí, trabajando ahí. Eh, ese trabajo usted lo hace, digamos, como, perdón la ignorancia, la verdad, y no entiendo mucho del sistema educativo, digamos, desde esa parte, pero por ejemplo, no todas las escuelas tienen gabinetes así como pedagógicos orientados a discapacidades o algo así, ¿no? O sea, no todas las escuelas lo tienen, ¿o sí? no, las escuelas en general, las escuelas públicas no tienen gabinetes. Ujú. Lo que sí tienen son cargos que el nombre del cargo es maestra de grado especial. En realidad no hay grado especial, no hay la formación de un grado donde los chicos van a ese grado, sino que el trabajo es lo que yo les explicaba, o sea, se hace la detección, la evaluación bueno, una vez que uno recoge toda la información y se hacen las evaluaciones pertinentes de los distintos profesionales se los deriva a CETAP, quienes hacen las intervenciones, y aportan todos ellos los datos necesarios para trabajar con los chicos, se comienza a trabajar con ellos y se realizan las adaptaciones. Y se prepara el material y se hacen las adecuaciones y demás. Pero no hay gabinete. El mío es un cargo de maestra de grado especial, que hay un cargo en el turno mañana y un cargo en el turno tarde. Pero no todas Eh, las escuelas lo tienen, ¿o sí? Porque hemos escuchado, digamos, a lo largo de esta semana como varias veces nombrar la escuela, por ejemplo, Chubut, como, sí. como importante, digamos, en este aspecto. Sí, no, yo no sé si todas las escuelas lo tienen. Hay muchas escuelas que tienen el cargo de maestra de educación especial, pero creo que todas las escuelas no lo tienen. Claro, sería interesante, digamos, que lo tuvieran, va, me parece, digamos, creo que es interesante como que se genere un espacio en el que se hable no solo de discapacidades, sino de un montón de otras problemáticas del aprendizaje que pueden surgir, digamos, y no necesariamente están, o sea, están relacionadas con alguna enfermedad, por así decirlo. Con alguna discapacidad. Claro, Claro. sí, ujú, así es. A mí lo que me parece, ya que yo tengo el lugar acá, que siempre sostengo que estos cargos, como el cargo que tengo yo, eh, para mí sería importantísimo que también existieran estos cargos en el nivel secundario.
porque estos niños continúan asistiendo a nivel secundario y son niños o jóvenes que necesitan también de la asistencia. Y más aún en una secundaria que, como yo les comentaba, no tienen una maestra única o dos maestras que son las que se ocupan del proceso, digamos, de educación de estos chicos, sino que son varios profesores y realmente por ahí necesitan del asesoramiento de personas que estén en el tema para poder que estos chicos puedan acceder a la educación y sobre todo que puedan permanecer en el sistema educativo, que no se les haga difícil y que terminen abandonando la escuela. Qué Eso importante. sería para mí algo que lo vengo viendo desde hace muchos años, como que yo estoy trabajando en las escuelas desde hace muchos años y me parecería algo tan importante que se pudieran hacer nombramientos también en las escuelas secundarias para asegurar la continuidad de estos chicos en la escuela, ¿no? Sí, no, ni hablar, completamente de acuerdo. La verdad que desde mi ignorancia desconocía completamente que solo se encuentran trabajando a nivel primario y que no hay ninguno de este tipo de acompañamiento en secundario. Y sí, coincido completamente, debería ser re importante tenerlos. Sí, sería muy importante porque realmente estos chicos necesitan de ese acompañamiento y los profesores también del acompañamiento, ¿no? De personas que estén en el tema y que los puedan asesorar bueno, y de esta manera que tengan las posibilidades de acceder los chicos y de acceder a la educación secundaria, sobre todo de permanecer ahí, ¿no? Porque por ahí les resulta bastante difícil a los chicos, ¿de acuerdo, no? A las dificultades que presente cada uno. No, no, seguramente, pero sí, sí, coincido que debería haber como desde el Estado quizás más resolución al respecto, porque no sé si hay alguna legislación o algo, creo que a ese nivel no hay nada legislado, sí. No, yo desconozco, lo que sí, eso lo desconozco, si hay legislado supongo que no, porque si no debería estar, pero sí es lo que yo veo en el día a día, en las integraciones, porque lo veo, digamos, porque ando por todas las escuelas, y entonces yo digo que importante sería que así como en las escuelas primarias trabajamos y realizamos adaptaciones y trabajamos, y es un trabajo muy arduo, porque es un trabajo personalizado, donde tenemos que estar eh, preparando y llevando procesos totalmente distintos, atendiendo, o sea, chicos, hay una diversidad increíble, ¿no? De necesidades y demás, que esto se pudiera continuar en la secundaria. Porque bueno, no sé, a mí me preocupa. No, Me sí, preocupa coincido. esto, ¿no? La permanencia de los jóvenes ahí en la escuela y que por ahí, con este apoyo, con este acompañamiento, tanto al alumno como a los profesores, sería muy importante. Sí, no, y aparte es verdad, yo vengo, bueno, no he estudiado ningún profesorado, pero sí tengo muchos conocidos que han estudiado profesorados y sí, la verdad que eh, las herramientas con las que salen de cualquier profesorado son básicas o nulas en relación a enfrentar situaciones con personas que tengan diferentes necesidades, sean visuales, sean auditivas, sean otro tipo de complicación del aprendizaje, no sé, digamos, son escasas las herramientas con las que salen, entonces es re importante que los acompañe alguien con mucha más experiencia, como dice usted, con algún cargo a nivel de secundario. Sí, sería importante realmente, porque si bien por ahí está en la responsabilidad de cada uno de buscar los modos, las estrategias y de llegar a todos los alumnos, es responsabilidad de los profesores, pero bueno, es imposible que todos los profesores tengan todas las herramientas adquiridas o lo que se necesita con la diversidad que hay. Y bueno, y justamente por eso están las carreras de los profesorados y las especializaciones, ¿no? Justamente está para eso, para aportar desde ese lugar y de lo que uno ha estudiado, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero eh, yo creo, yo apunto a la idea de que, o sea, si bien existen un montón de especializaciones justamente por esta diversidad del conocimiento, ellos también en su formación
no se diversifican más allá de los temas, digamos, pensados pedagógicamente o teóricamente o curricularmente adaptados a un promedio de personas en las que no siempre vamos a encontrar que todos los alumnos se encuentran como en ese promedio o ese estereotipo de alumno, digamos. Sí, sí, tal Entonces, cual, como vos decís. creo que hay que apuntar también a que en el nivel superior, sea terciario, un instituto, una universidad pública o privada, habría que apuntar a que, a que los espacios curriculares también traten diversas discapacidades o diversas problemáticas que cada día encontramos que son un poco más comunes, porque como usted decía, hace unos años atrás era un poco más complicado que un alumno pudiera incluirse o integrarse en un colegio. Hoy ustedes nos están mostrando, por suerte, que eso ha cambiado mucho, que hay mucha más variedad, o sea, que hay muchos alumnos con diferentes capacidades en distintas escuelas y que los profesores no están, los profesores de secundario en particular, no están preparados para eso. Entonces, qué importante sería que sí en sus currículas de formación docente las tuvieran, ¿no? Vos me decís que los profesores en general que tuvieran esa formación, por ejemplo, profesor de lengua o matemática, ¿eso es lo que vos me decís? Claro, que tengan que tengan una materia, aunque sea en la que les den herramientas básicas para poder llevar a cabo, digamos, una adecuación curricular para un alumno con, qué sé yo, disminución visual o con alguna Sí. otra problemática. Sí, lo que yo sostengo es lo que yo te decía recién. Alguna información básica está bien que tengan, pero es imposible. Si vos estás haciendo un profesorado de matemática que reúna los conocimientos de una profesora de sordos, porque por eso estudió los años que estudió como profesora de sordos. Entonces yo siempre remarco desde mi punto de vista que si bien los profesores tienen que comprometerse de una escuela común o una docente, atender a los niños que presentan alguna dificultad de aprendizaje o alguna discapacidad, tampoco tienen la obligación de tener todos los conocimientos necesarios para realizar las adaptaciones, porque Claro. ¿sí? De la misma manera que cuando yo comienzo una integración, me parece re importante delimitar los roles de cada uno de los actores de este proceso de integración, para que ellos comprendan cuál es mi función y cuál es la función de ellos, es justamente eso, digamos, que entiendan que ellos son los profesores, por ejemplo, el profesor de matemática, él es el profesor de matemática, él es el que debe explicar matemática y yo soy la que intervengo como mediadora entre el alumno y el docente para que esa información hacérsela accesible a ese alumno. Pero yo considero que ni el profesor de matemática tiene la obligación de saber cuáles son las estrategias, las adecuaciones y demás que tengo que hacer, como yo tampoco tengo la obligación de saber todos los contenidos de matemática, porque cada Claro. uno tenemos nuestra especialización. No sé si se entiende lo que yo quiero decir. Sí, Sí Sí, sí, es sí. sí, sí. necesario trabajar, como yo les decía, en forma coordinada, con una excelente disposición, porque es fundamental para el entendimiento entre las partes y para que eso siga adelante. Sí. Sí, no sé si yo entendí, Caro, lo que quería decir era que el docente tuviera idea bueno, digamos, visualizado esta problemática, por así decirlo. Yo estudiando en el profesorado de lengua, lo que sí se hace, obviamente, entiendo lo que decís Marina, y me parece obviamente que es así, que el profesorado tuyo en tu especialización está basada y abocada especialmente a personas con discapacidad, distintas discapacidades. Lo que sí se hace hoy en el instituto, por lo menos yo tuve esa experiencia, es que se lleva una docente, por lo menos el año, hasta antes de la pandemia, tuvimos una clase abocada a lo que eran las eh, discapacidades, bueno, tener un alumno con discapacidad. Y lo que nos enseñaron era esta diferencia entre integrar e incluir, ¿no? Entre que no es que vos tenés un alumno con una discapacidad y tienen toda una tarea y vos le decís, bueno, quédate ahí, no hagas nada, sino incluir en este caso a vos, incluirte a vos, que sos la docente especial,
que es la que tiene todas las herramientas para poder hacer la adaptación y todo, pero también incluirlo, no dejarlo por fuera ese alumno, sino trabajar en conjunto con esa docente. Esa, capacitación que tuvimos, que fueron 2 clases abocadas a lo que era la visualización, ¿no? Bueno, de los posibles alumnos que podemos llegar a tener, me pareció súper interesante porque muchos no teníamos esa idea de que, bueno, de que nos podía, porque uno por ahí idealiza lo que va a ser el futuro cuando vas a las clases y todo, y hay problemáticas dentro del aula, y me pareció re interesante esta diferencia que nos hicieron entender entre incluir e integrar, que hay una gran diferencia. Y nos dejaron claro también lo importante que es la coordinación con el docente que está a cargo de ese niño o de esa niña. Creo, no sé si, Caro, ibas por ese lado, no sé, si vos preguntabas, Caro, o si te gustaría que dentro del profesorado existiera una materia así. Bueno, yo teniendo mi experiencia estudiando el profesorado, no tenemos una materia, pero sí tuvimos un par de como clases talleres donde se visualizó esta temática. Sí, Claro, a mí me parece que sí, que está bueno tener una materia que hagan un acercamiento a las problemáticas por ahí de las claro, distintas discapacidades y algunas cosas generales, sí, me parece bien, porque bueno, la misma realidad es como que amerita eso y es necesario. Eso sí, pero más que hacer un acercamiento, digamos, y tener algunas ideas generales, me parece que lo demás es bueno, como yo te decía, uno se decide por estudiar alguna, especializarse en algo, y bueno, por ahí digo, a lo que yo voy, que por ahí no se les puede exigir, digamos, como que los profesores tengan con un conocimiento pleno de la realidad, la problemática o la forma realmente de claro. llevar adelante alguna adecuación. Sí, te vuelvo a insistir, para mí es fundamental la buena disposición, la disposición a trabajar con el alumno. Eso es, yo creo que es teniendo siempre una persona que realice la integración, que es fundamental, una persona idónea, una persona preparada que realice la integración. Esa es la manera adecuada desde mi punto de vista y desde mi formación, ¿no? No, Una sí, persona que esté coincido. asesorando. Sí, Coincido, creo que es una enorme carencia del sistema educativo que sinceramente en mi ignorancia desconocía el hecho de que no haya personas como usted en el ámbito secundario, digamos, en la parte, en el secundario. Y también considero que también es una carencia que los profesorados no tengan una materia como tal en donde los acerquen un poco más a la problemática o al menos sepan, no sé, identificar capaz, no sé, o sea, algo básico, muy básico, mínimo, como para poder llegar adelante y para poder también entenderse cuando hablen con ustedes, o sea, no solamente en un nivel inicial, sino también en un secundario. claro. Sí, sí, para mí sería sí, muy, muy importante, digamos, esto que estábamos hablando, que Sí. tuviera. Y tengo una última preguntita, al menos de mi parte. Estamos acá, bueno, me llegó una consulta respecto a, hablando de adecuaciones, el tema de las instalaciones. ¿Las instalaciones en su experiencia están adecuadas para cubrir un rango de distintas necesidades que pueden llegar a tener los alumnos que van a esa institución? ¿O hay también carencias no solo a nivel de adaptaciones curriculares o de formación, sino también edilicias? No sé, en el caso de nuestra escuela, de la escuela donde yo trabajo, nosotros no tenemos dificultades, eh, pero bueno, no sabría decirte en todas las escuelas, hay muchas escuelas que se han implementado, vos decís en cuanto a adaptaciones así edilicias, pero no estoy en condiciones de asegurarte que en todas las escuelas están y están, nuestra escuela tenemos, yo creo que la mayoría de las escuelas tenemos el baño para discapacitados, tenemos rampas, eh, pero no estaría en condiciones de decirte que en todas las escuelas están implementadas, digamos, todos Claro, los recursos necesarios, no sé, no estaría en claro. condiciones de asegurar eso. Bueno, ya por lo menos algunas hay, bueno, calculo que también a medida que se va, digamos,
fomentando toda esta transición que estamos viendo, pues la verdad yo creo que desde sus comienzos como profesora hoy en día ha ido avanzando positivamente en un montón de aspectos y creo que todavía estamos en una transición en la que va a seguir avanzando hacia un montón de otros aspectos que quedan aún por determinar o por mejorar. Calculo que a medida que pase el tiempo, digamos, se van a ir visibilizando estas problemáticas y van a ir, calculo, mejorando tanto a nivel edilicio como de formación, como hablábamos recién. Muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Bueno, Marina, te vamos a dejar descansar. Ya la verdad que nos has dado demasiada información. Ha estado hermosa la entrevista. Espero que te hayas sentido cómoda y te haya gustado compartir esto con nosotras. Y desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, espero que les haya servido y bueno, seguimos en contacto. Por supuesto. Muchísimas Bueno, gracias, Marina. Hasta luego. gracias a ustedes. Chao, chao.